Riley Herbst from 2311 Racing here, and you know what grinds my gears? Waiting for coffee. But instead of counting frappes and lattes, I fire up Chumba Casino. No apps, no fuss, just fun social casino games to pass the time. By the time my coffee's ready, order for Riley, I've already taken a few victory laps. Next time you're stuck waiting, make it entertaining. Play for free at ChumbaCasino.com. Let's Chumba. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Nada une a la familia que los deliciosos huevos de Eggland's Best. Nos encanta su sabor, siempre delicioso y fresco de granja. Además de la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Para nosotros, son huevos cocinados de la forma que más nos guste, siempre y cuando sean los mejores. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información. Tras la alocución del pasado martes del presidente Gustavo Petro, las críticas a sus palabras han venido desde diferentes frentes, pero quisimos concentrarnos en su denuncia, que se centró especialmente en las EPS y en cifras que entregó, que estas entidades, dice el mandatario, no deben 32,9 billones de pesos, como dice la Contraloría, sino 100 billones de pesos. Que las EPS intervenidas por el gobierno han disminuido su deuda en 707 mil millones. ¿Son acertadas estas cifras? Revisamos las principales con el periodista Edwin Caicedo, pero también escuchamos la versión de Luis Carlos Leal, ex superintendente de salud que lideró las intervenciones de EPS, y de los representantes de los prestadores de servicios o IPS para saber a cuánto asciende la deuda realmente. Hoy es jueves 17 de julio. Mi nombre es Carlos Solano y este es el café de hoy del Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Durante el martes, al final de la jornada, el presidente Gustavo Petro en su alocución y luego en su consejo de ministros posterior que se transmitió a través de los canales públicos, habló acerca de que el sistema de salud y particularmente la deuda que sostienen las EPS, las entidades promotoras de salud, con los prestadores de servicio, las IPS, es decir, los hospitales, los centros médicos, los de los exámenes, los de transportes y ambulancias relacionados, todo el sistema en general que le presta los servicios a las EPS, pues que le debe no 32 billones de pesos, como decía el informe de la Contraloría, sino 100 billones de pesos. ¿Qué significa esos 100 billones de pesos? Vamos a hablar a lo largo de este episodio con diferentes actores dentro de toda esta situación, pero queremos hablar primero con Edwin Caicedo, quien es el redactor de salud de la sección Vida del Tiempo. Bienvenido, Edwin. Muchas gracias, Carlos, y saludos a todos los que nos escuchan. Bueno, lo primero es entender por qué el presidente habla de 100 billones de pesos cuando hay un informe de la Contraloría que habla de 32,9, creo, billones de pesos. Pues nosotros también nos preguntamos lo mismo, no entendemos no solo desde quienes estamos cubriendo el sector salud, sino también desde los expertos, de dónde saca el presidente esa cifra de que las deudas ascienden a 100 billones de pesos. Durante las declaraciones que dio el presidente en la locución del Consejo de Ministros, el presidente cuestionó a los economistas de la Contraloría y expertos de la Contraloría que desarrollaron el informe, que hay que decirlo, es el informe más actualizado, más amplio y con más datos que hay actualmente para ver cómo está la crisis financiera del sistema de salud, y donde se establece cifras muy cercanas a las que tiene actualmente la Superintendencia Nacional de Salud, que valga la redundancia y valga decirlo, está controlada por el gobierno del presidente Petro, donde está el superintendente Giovanni Rubiano, y que ha hecho básicamente lo que el gobierno y el presidente ha pedido, que ha sido intervenir a las EPS. Entonces no entendemos de dónde sale la cifra. Tiene más sentido que quizá el presidente se refiriera a cuánta, y esto lo pensamos, no lo sabemos, a cuánto se gasta anualmente, que eso sí es 100 billones de pesos, es decir, el sistema de salud colombiano le cuesta al país 100 billones más o menos anualmente, que eso es algo así como el 20% del presupuesto nacional, pero todos los reportes, informes, indicadores,
conjuntos de datos disponibles, tanto los públicos como los privados, como los que saca ACEM y el gremio de las EPS, hablan de una cifra más o menos similar y más o menos cercana a esos 30 billones de los que habla la Contraloría, de los que también habla la Superintendencia Nacional de Salud. La Superintendencia habla a 2023 de poco más de 24 billones, pero ahí no están metidos las deudas de 9 EPS, que es la EPS más grande del país, que agremia al 26, que afilia al 26% de los usuarios del sistema y que maneja 24 billones de pesos al año, es decir, el 24% de lo que se gasta en salud actualmente lo maneja 9PS, así que no sería raro que las deudas de 9PS estuvieran más o menos por la línea de los 8 billones. No lo sabemos además porque pese a que la EPS está intervenida actualmente, desde 2023 no se presentan los estados financieros de 9PS y es algo que se ha pedido insistentemente, no solo desde nosotros, los medios, el sector periodístico, sino también desde los expertos, desde quienes se encargan de analizar cómo está el sistema, porque pues no se puede analizar el sistema si no se tienen los datos del mayor jugador. Hoy por hoy no sabemos cuál es la situación del mayor jugador en el sistema de salud colombiano y que además tiene unos problemas grandes en términos de manejo de recursos. Vamos al centro, a la pepa del asunto, y es que de todos modos sí hay en el sistema una inmensa deuda de 32 billones de pesos y hay una discusión sobre si el gobierno sí le paga o no a las EPS, si las EPS sí le pagan o no a los prestadores de servicio. Vamos a hablar con prestadores de servicio cuya versión es que evidentemente no les pagan y que esa deuda sí existe y que el gobierno sí les pagó a las EPS. Entonces, Edwin, a un colombiano promedio nos cuesta trabajo dimensionar que son 32 billones de pesos. ¿Qué significa eso para el sistema? Y pues esa es una de las razones por las cuales el presidente insiste en que es necesaria una reforma a la salud. 32 billones de pesos es muchísimo dinero para que ustedes, digamos, lo magnifiquen. El proyecto del Metro de Bogotá cuesta un poco más de 20 billones de pesos, es decir, 32 billones es más de lo que nos gastamos construyendo la primera línea del metro en Bogotá y es solo el 30% de lo que nos gastamos en salud en Colombia. En Colombia estamos gastando 100 billones, el 20% de todo el presupuesto se está gastando en salud, es un montón de dinero porque nuestro sistema de salud y nuestro plan de beneficios en salud, el PDS, incluye muchísimos tratamientos, es uno de los que tienen más servicios disponibles para los ciudadanos y eso es una cosa que no se ve en todo el mundo, ¿no? En la gran mayoría de países los sistemas de salud suelen ser limitados porque los tratamientos suelen ser muy costosos y poner mucho peso sobre las finanzas públicas y eso es lo que está llevando a la crisis a varios sistemas como el español, por ejemplo, que hoy está en crisis por un tema similar. Mucha gente está accediendo a salud, cada vez los tratamientos y los medicamentos y la salud está siendo más costosa y se está gastando más porcentaje de los recursos disponibles en salud. En Colombia está pasando más o menos lo mismo. Lo que pasa es que la posición del gobierno es que el gasto se está haciendo de manera ineficiente, es decir, se están dando estos 100 billones que no son poco dinero, son muchísima plata, para que gastemos anualmente en salud y el gobierno insiste en que las EPS lo están gastando mal y que por eso hizo la intervención de las 9 EPS que hoy controla, para poder manejar de mejor manera los gastos que realizan estas aseguradoras y en teoría disminuir la deuda. Sin embargo, la posición de las EPS es que ellas están gastando, pero que, y lo demuestran los datos, lo demuestran las cifras, es que cada vez es más costoso enfermarse, entonces se está gastando más de lo que están recibiendo. Yo se lo pongo con el dato de la siniestralidad. La siniestralidad es cuánto se gasta por usuario una EPS. La siniestralidad hoy está en más de 100 pesos, es decir, eso hace que la atención sea deficitaria, que en términos técnicos y monetarios estén gastando, pues, teniendo que sacar de sus propios recursos para poder pagar, mientras el gobierno dice que lo que está pasando es que no están manejando bien los recursos e insiste en que no va a aumentar la UPC, la unidad de pago por capitación, que es lo que recibe cada EPS
por usuario. Entonces, todo eso se va convirtiendo en una cadena. Si la EPS recibe menos plata de la que necesita por cada usuario, entonces la EPS no puede pagarle a las clínicas ni hospitales, no puede pagarle a los laboratorios, no puede pagarle a los gestores farmacéuticos, y entonces ahí empieza a acumularse una deuda que va creciendo, va creciendo, va creciendo, y sigue creciendo porque las EPS no tienen suficientes recursos para poder atender el gasto que están incurriendo sus usuarios, y que cada vez está aumentando más porque después del COVID lo que sucedió es que los colombianos empezamos a gastar mucho más en salud. Como nos quedamos 2 años encerrados, empezamos a salir y dijimos, uff, me duele por acá, eso no me lo revisé en COVID, estoy teniendo esta molestia en el pecho, eso no me lo revisé en COVID, estoy teniendo este problema en el estómago, eso no me lo revisé en COVID, porque la gran preocupación en la pandemia era contagiarse. Entonces quedaron muchas enfermedades que luego del COVID se sumaron a una deuda que además también traíamos del COVID, es decir, durante el COVID asumimos una deuda para poder hacer la atención de la emergencia, y luego de eso entonces la gente sale y gasta más en salud y termina aumentando esta deuda que hoy está en 32,9 billones de pesos, que de nuevo es un montón de recursos. Es lo que decía el presidente del Shu en aquella famosa entrevista en la que básicamente daba a entender que todas las EPS iban a colapsar hasta que en algún momento el sistema todo colapsara. Dejo que pase lo que está pasando. Y les demora un poquito los pagos. Y entonces, eso es un dominó. Y hace que... No, ni siquiera hay que demorar pagos. ¿No? No. Simplemente EPS quebrada, sus afiliados tienen que, como lo han hecho hasta ahora, tienen que pasar a los que quedan. Digamos, en cierta forma, ¿esto no le está dando la razón al presidente? Sí, el presidente lo que decía era que él no tenía que hacer nada si quisiera acabar con las EPS, porque realmente las EPS se iban a acabar porque las deudas iban a ir aumentando. Esto no es algo nuevo, crisis financieras en el sistema de salud hemos vivido muchas. Lo que pasa es que justo ahora se han sumado todas y no se han propuesto soluciones. El gobierno asegura que la solución es el proyecto de reforma de la salud que ellos desarrollaron y que hoy se encuentra en el Congreso. Sin embargo, los expertos señalan que allí no se habla. Nosotros que hemos revisado el articulado varias veces y lo hemos cubierto en el tiempo, sabemos que allí no se encuentra precisamente una solución al manejo financiero, porque lo que hace el gobierno es quitar el manejo financiero a las EPS y manejarlo desde el Estado, pero no se habla de sumar más recursos, de cambiar el plan de beneficios en salud. Por ejemplo, una de las cosas que se ha planteado desde los expertos es, listo, si el sistema de salud está cubriendo tantas cosas, entonces quitemos cosas para que sea menos costoso y no haya tanto peso en las arcas públicas de gasto del sistema sanitario. Pero eso es un debate muy grande, porque les estaría quitando a las personas derechos ya adquiridos sobre la atención de ciertas enfermedades. Otro de los temas que se ha hablado es, pues, inyéctele recursos al sistema. Pero ¿cómo le va a inyectar recursos al sistema si, de nuevo, el gobierno ha insistido que los recursos que hay son suficientes, alcanzan, y que las EPS deberían saber gestionar esos recursos? Entonces, ahí el problema de fondo, en realidad, es cuántos recursos hay disponibles y si el gobierno quiere buscarle una solución. La solución ya se ha visto en otras épocas, ya se ha visto en otros gobiernos. Por ejemplo, en anteriores gobiernos se desarrolló la ley de punto final, donde se pagaron y se solventaron unas deudas que existían con las EPS, con los hospitales y clínicas del país, para poder enfrentar esta problemática financiera. Siempre el sistema de salud va creciendo en sus costos. Esto porque cada vez estamos desarrollando nuevos tratamientos, estamos trayendo nuevas tecnologías al país. Colombia es uno de los países que tiene algunas de las tecnologías más avanzadas en términos de procesos quirúrgicos. Por ejemplo, nosotros en Colombia tenemos algunas de las clínicas que pueden hacer algunas de las intervenciones quirúrgicas más avanzadas del país, y eso muchas veces los cubre las EPS. Yo le pongo un ejemplo. En el Hospital HIC, en el Hospital Internacional de Colombia, ubicado en Santander, hace poco se realizó una intervención para una paciente
que tenía depresión y se le insertaron en el cerebro 4 electrodos. Esa es una operación bastante compleja que la realiza un neurocirujano con un equipo multidisciplinario que es altamente costosa y que aquí en Colombia se realiza por la EPS, o sea, le abren a uno la cabeza, le meten unos electrodos para tratar la depresión y todo eso lo cubre la EPS, la persona no tiene que pagar nada. Entonces, digamos, todas esas cosas que están incluidas hoy en el PBS cuestan mucho sobre los recursos que se están destinando a la salud. Hoy los recursos sobre todo están en 3 enfermedades más o menos, están en el cáncer, están en la diabetes y están en lo que llamamos las enfermedades de alto costo. Esas son como las enfermedades que están hoy jalando más o menos el 20% de los recursos que nos estamos gastando en salud y que hoy son un hueco grande, pero digamos, si mañana decidimos sacar esas enfermedades, si decidimos sacar, por ejemplo, los tratamientos de cáncer de lo que cubre el PBS y nos volvemos un sistema como el de Estados Unidos, en donde hay que pagar aseguradoras privadas para cubrir el cáncer, imagínense cómo sería eso. O sea, Colombia hoy tiene uno de los gastos de bolsillo más bajos en términos de salud. Una persona en Colombia se enferma y sale y el copago termina siendo 3.000 pesos, 4.000 pesos, 5.000 pesos. Pero en el mundo real eso no es así. Bueno, pero volvamos a la cifra de los 100 billones de pesos. ¿Qué significa eso? Y hablamos con los voceros de las IPS, es decir, los hospitales, los centros médicos, los que ofrecen los servicios a los cuales les deberían esos 100 billones de pesos. Por supuesto, uno pensaría, les conviene decir que les deben 100 billones de pesos. Pero entonces resulta que el asunto es distinto. Las cifras que ellos reportan, que son contables, se las reportan a la Superintendencia de Salud, que a diciembre de 2024 llevaba una cifra alrededor de los 25 billones de pesos. Es diferente. Sin embargo, la Contraloría habla de 32,9. ¿Por qué? Les preguntamos a Jorge Toro de la Unión IPS. Evidentemente, el ADRES gira mensualmente a las EPS la compensación de sus usuarios. En eso el presidente y el director del ADRES pues tiene la razón en decir que no le da deuda a las EPS cartera por compensación de servicios. No sé cómo está a hoy la cartera de presupuestos máximos de la vigencia 2025, porque por ahí hay una deuda que no sé si ya fue cancelada o no fue pagada, porque no se ha dicho por parte del gobierno o por parte de las EPS que tengan deudas en este momento pendientes de ser girada por el tema de presupuestos máximos. ¿Qué está pasando con la plata? El mismo informe de la Contraloría deja un hallazgo y es que algún grupo de EPS recibe 100 pesos, pero está gastando 110, 109 o 114%. 114 pesos, perdón. Esto demuestra efectivamente que la plata, según ellas, no les está alcanzando y que la siniestralidad está bastante alta. Vuelvo a reiterar que para nosotros entramos a hacer el ejercicio de cobro de cartera y la respuesta que se nos da por parte de algunas de las EPS es que la plata no les está alcanzando y por eso no nos pueden estar pagando la totalidad de la cartera. Aquí es un ejercicio que debe ser manejado técnicamente por parte del gobierno de las EPS y es si la UPC es suficiente o insuficiente. El gobierno insiste de que la EPC es suficiente y las EPS insisten de que la UPC es insuficiente. Y usuarios y nosotros, la red prestadora, estamos en la mitad, donde efectivamente estamos atendiendo pacientes 7/24, todo el tiempo atendiendo pacientes, todo el tiempo prestando los servicios, con una gran incertidumbre de cuándo se nos entrará a pagar estas prestaciones de servicios. Hablamos también con Olga Lucía Zuluaga, directora del Gremio de Hospitales Públicos ACESI. Las cifras entregadas por la Superintendencia Nacional de Salud y lo mismo que la Procuraduría o la Contraloría emiten las cifras de acuerdo al reporte que entregan tanto las EPS como las IPS. Por lo tanto, son las cifras de las deudas actuales. Si nosotros revisamos, son muy coherentes, por ejemplo, con lo reportado por las empresas sociales del Estado, en donde a hoy las deudas de las EPS
con los hospitales públicos corresponden alrededor de 10 billones de pesos. Si a eso le sumamos lo que reporta Clínicas y Hospitales, podemos hablar de una deuda entre 25 y 30 billones de pesos. Eso desconoce, obvio, toda la deuda que se ha generado por EPS intervenidas y liquidadas y que ya pues no aparece en los estados financieros ni de los prestadores y obviamente no está reportándose por la superintendencia. Pero entonces, al parecer, lo que viene a ser esa cartera de 100 billones, como lo calcula el presidente, una observación que hace su equipo con el Ministerio de Salud, es que sumaría algunas de las deudas históricas, es decir, que vienen de liquidaciones, por ejemplo, de Caprecom, o, por qué no, históricas de los años 90 y previas del Instituto de Seguros Sociales. A ese nivel puede ser la observación que hace el presidente, pero ¿llevan control sobre esto? También quisimos preguntarles acerca de la insistencia del presidente de que las EPS intervenidas sí han reducido sus deudas en un mayor porcentaje que las no intervenidas con las IPS. Sobre esto nos responde el señor Toro de la agremiación de IPS UNIPS. Para nosotros los prestadores de servicios de salud hay una única realidad con relación a la cartera, y es que no se nos está pagando en la proporción que debe pagarnos. En lo que tiene que ver con las EPS intervenidas, no se nos está ni reconociendo ni pagando la cartera antigua. Desde la posesión de los interventores se nos dijo casi a toda la red que no se nos iba a reconocer y a pagar la cartera antigua. Se nos está pagando la cartera corriente. Por cada 100 pesos que nosotros facturamos de la cartera corriente, se nos está pagando vía giro directo 60, 70 pesos. Entonces tampoco se nos está pagando el 100% de los valores adeudados, ni de cartera corriente, y como lo reitero, tampoco la cartera antigua. Entonces, entrar a plantear que la cartera de las intervenidas ha bajado, pues ahí, con todo el respeto del señor presidente, nosotros discrepamos de esa posición, porque vuelvo e insisto, si no se nos paga la cartera antigua, pues no es que puede mejorar el indicador de pago por parte de estas EPS intervenidas. Zuluaga, de los hospitales públicos. Cuando revisamos los recursos que ha girado el ADRES, en efecto, los recursos han sido girados anticipadamente de manera mensual por parte de lo que corresponde a lo que le pagan a las EPS del régimen subsidiado, y cada 8 días, todos los viernes, el ADRES le gira a las EPS del régimen contributivo de acuerdo a la compensación. En ese orden de ideas, el gobierno nacional en efecto ha pagado todo lo que le debe y todo lo que le paga anticipado a las EPS por la unidad de pago por capitación a los usuarios. Lo que ocurre de por qué las deudas se están incrementando en forma significativa, pues es un tema que deben revisar los órganos de control, teniendo en cuenta que muchos de esos giros está hacia la integración vertical. Segundo, pues en el caso específico de Nueva EPS, podemos ver cómo han encontrado facturas que se han pagado y a servicios que no han sido soportados. Así las cosas, pienso que la respuesta como tal de dónde están los recursos cuando el dinero sí ha entrado a las EPS es una situación que deben entrar a revisar órganos de vigilancia y control. Queremos hablar también con una persona que ha sido parte activa de todo este proceso en el que el gobierno Petro ha buscado pues todo este proceso de reforma a la salud, pero también de ponerle filtro a lo que estaba ocurriendo con las EPS, con las IPS y a todo el sistema en general. Y ese es Luis Carlos Leal, quien fue durante 8 meses superintendente de salud del gobierno Petro. Después, en medio de varios anuncios que hizo, pues salió de ese cargo y actualmente lanzó recientemente su precandidatura a la presidencia. Pero hoy vamos a hablar de lo que fue ese proceso de la superintendencia y especialmente frente a la cifra que entregó el presidente Gustavo Petro, que él dice que alrededor de 100 billones de pesos
Se ha hablado de 25, de 32, pero la cifra de 100 billones de pesos es la que ha sacudido un poco toda la conversación durante esta semana. Entonces, bienvenido, Luis Carlos Leal, ¿cómo está? ¿Cómo estás? Un saludo muy especial para ti y para toda la audiencia. Lo primero es saber, desde la superintendencia, usted en su momento como superintendente, ¿nos podría confirmar si el hueco que hay podría ser de verdad de 100 billones de pesos? Sí, hay que tener en cuenta varias claridades. Una primera claridad técnica y es que el presidente hace referencia a precios constantes, que es diferente a precios corrientes. Precios corrientes es lo que, digamos, se generó en deuda en algún momento, pero que cuando se trae a los valores reales aplicados el día de hoy, teniendo en cuenta la inflación y la devaluación del peso, distintas variables económicas pueden representar una carga, digamos, económica mucho más alta porque son traídos a precios actuales. Un ejemplo. El salario mínimo hace 20, 30 años podría estar cerca de los 100.000 pesos, ¿sí? Hoy es un salario de 1.400.000 pesos, el salario mínimo, pero sigue representando o representa en una proporción un tema, digamos que en materia de gasto para las personas y en costo de vida, pues ha venido mudando en el tiempo, es decir, lo que quiso decir el presidente y lo que trajo de un valor de una deuda antigua es representarlo en lo que sería hoy si lo trajéramos a esos pesos reales. Y además teniendo en cuenta otra realidad, hay muchos de los datos en salud que lamentablemente no sabemos. ¿Por qué? En el país han existido más de 157 EPS, se han liquidado más de 100, quedan hoy 29 EPS. De los datos que tiene la Superintendencia Nacional de Salud, de por lo menos las deudas que han dejado estas EPS liquidadas, en comparación con el sistema, solo se tienen datos desde 2016 que puedan ser datos, digamos, más reales o más ajustados a lo que es la verdad de lo que significó que estas EPS hayan desaparecido del papel y que no tengan hoy ningún responsable. Con una verdad tan triste de que muchos de los archivos de antes de 2016 fueran archivos de papel guardados en bodegas sobre los cuales no hay ningún tipo de repositorio y que se han perdido por completo. Entonces tenemos muchas deudas del sistema que hoy no se conocen. La deuda podría ser mucho mayor si se traen los valores de deudas acumuladas desde el año 93 a lo que fuera de eso no tenemos dentro del radar porque lamentablemente el Estado no configuró entidades de inspección, vigilancia y control como la Superintendencia Nacional de Salud con la suficiente robustez para poder documentar adecuadamente, para poder hacer una vigilancia de qué pasaba en esos procesos de liquidación y además tener una trazabilidad de las deudas que se han generado al interior del sistema. Hablábamos con gente de las IPS, gente de hospitales públicos, gente hay varias organizaciones que digamos manejan a las IPS y algunos decían, bueno, pero es que primero estamos hablando como unas carteras ya digamos vencidas, más que vencidas ni siquiera, eso es como castigadas, como que vienen cosas por allá de Caprecom, quién sabe si por allá del Instituto de Seguro Social, o sea, un montón de cosas, y ellos decían, no podemos pretender que se nos cuenten 100 billones de pesos porque si no nos pagan 32 billones de pesos no nos van a pagar nunca 100. Como que no están buscando esa pretensión y se quedan con una cifra que la superintendencia tiene una cifra muy diferente a la del presidente. No es que no se puedan quedar con esa pretensión. Lo que pasa es que también en el marco presupuestal de cada una de las entidades hay unas normas que les obliga a castigar cartera una vez se vence la cartera. Pero eso no significa que las deudas desaparezcan de facto, porque efectivamente en algún momento se generó esa deuda. El hecho de que haya que castigarla a nivel presupuestal en cada una de las entidades por la normatividad vigente no hace que realmente ese gasto desaparezca, desaparece en el papel. Y claramente las IPS pues tienen que ser responsables y cumplir con sus normas a nivel contable y castigar esas carteras, sancionar esas carteras. De lo contrario, también estarían en un riesgo fiscal permanente, en un riesgo económico permanente a nivel presupuestal que les impediría seguir funcionando. Pero yo sí creo pues que hay que dar un discurso aterrizado con la realidad de lo que ha pasado en el país. El hecho de que una deuda esté castigada pues no significa o no le quita realmente la responsabilidad a que muchos actores del sistema hayan salido de una manera irresponsable del sistema, dejando unas deudas que, entre otras cosas, hicieron que muchas IPS desaparecieran, que quebraran, que hospitales públicos quebraran y desaparecieran, y por eso también la disminución durante muchos años de las instituciones públicas que no tuvieron ningún fortalecimiento económico o un respaldo para mantener su continuidad en distintos territorios donde
Eran los únicos que tenían presencia. Durante su proceso como superintendente comenzaron las intervenciones a las EPS y ese ha sido un tema muy polémico. El presidente dijo en su alocución que se había recuperado una cartera importante, habló de 707 mil millones de pesos. Sin embargo, diferentes voces nos han dicho lo que pasa es que están dejando por fuera ciertos bloques de EPS, no están incluyendo a todas para poder hacer un balance de 707 mil pesos, millones de pesos, recuperados. O sea, que si la suman, dan más de 5 billones de pesos de deuda todavía persistente. ¿Por qué pasa eso? Es decir, varias voces nos han dicho que es que fue selectiva la forma en que se vio esa deuda. Bueno, primero quiero aclarar, yo no fui el que inicié las intervenciones en el sistema, o sea, se tomaron unas decisiones de unas intervenciones mientras yo estaba como Superintendente Nacional de Salud en aras a garantizar el derecho fundamental a la salud y de proteger además los intereses y los recursos públicos de la salud y completamente apegado a lo que la normatividad actual y vigente exige o lo que también rige en materia del Estatuto Orgánico Financiero para la decisión de las intervenciones. Las intervenciones, creo yo, hoy no son un mecanismo que pretenda salvar una entidad como una EPS, y más cuando las decisiones son tomadas de manera muy tardía. Y de manera muy tardía digo que, de hecho, las decisiones de intervenir para administrar, para poder vigilar y para prevenir los riesgos que estamos viendo hoy en el sistema se tuvieron que haber tomado mucho antes de medidas fiscales, financieras y de decretos que permitieron gobiernos anteriores que, al contrario, lo que hicieron fue hacer laxas las reglas y permitir que cada vez más el hueco que se estuviese creando a nivel del sistema de salud fuera más amplio. Y hay un ejemplo claro y también reciente, sobre el cual también tenemos que hablar. Una de las EPS intervenidas es AdMedSalud. Recientemente se confirma una sanción en contra de una exfuncionaria de la Superintendencia Nacional de Salud que confirma haber recibido 300 millones de pesos en el año 2017 por no mirar qué estaba pasando con AdMedSalud. Luego, si tenemos la complicidad lamentable de entidades que deberían vigilar ese recurso de una manera mucho más rigurosa y que deberían haber aplicado las normas de un momento oportuno, pues claramente en el momento en que llega este gobierno a aplicar esas normas, pues llega en un momento donde la crisis del sistema es muy tardía y donde claramente ese chuchuchu del que se ha hablado tantas oportunidades y que dicen que es una sentencia de muerte del presidente del sistema de salud de las EPS, lo que realmente significa es crónica de una muerte anunciada. Es ver un sistema que ya tiene unos márgenes o unos déficits fiscales muy importantes, en un régimen de aseguramiento financiero que no es sostenible y no es compatible con el régimen de aseguramiento en salud y con el derecho fundamental a la salud, que es uno de los grandes avances en materia de derechos que tenemos en nuestro país y que pues realmente no es compatible lo uno con lo otro. Ahora, frente a cómo se analizan los datos, pues yo me quedo muy corto en decirte qué fue lo que se analizó o no se analizó dentro de estas cifras que se dan. Lo que tú dices, pues yo salgo después de 8 meses en el cargo como superintendente, luego no tengo las cifras actualizadas o recientes para decirte cuáles fueron los datos que fueron tenidos en cuenta o no dentro de este proceso. En algún punto, hace 3 semanas, la Corte Constitucional determinó que se queda sin efectos esa intervención a Sanitas, que es tal vez no necesariamente el jugador más grande, pero sí probablemente los más notorios o el más notorio dentro de las intervenciones. ¿Usted cómo ve eso? Que la Corte Constitucional haya dejado sin efectos esa intervención. Lo primero es que debemos conocer la sentencia completa para poder determinar y hacer un análisis real de cuál es el impacto y cuál es la razón por la cual la Corte Constitucional toma esa determinación. Yo creo en la separación de poderes y respeto claramente las decisiones de las Cortes frente a materia jurisprudencial y frente a materia constitucional, pero yo creo que el análisis real se va a poder hacer una vez exista la sentencia completa para poder analizar cuáles fueron las motivaciones a esta decisión. Porque en el acto administrativo ya hay un respaldo previo de distintas instituciones que además son las encargadas de verificar la validez y la argumentación completa de la toma de la decisión de un acto administrativo, como es el Consejo de Estado, que en 2 oportunidades negó las pretensiones de levantar la intervención, dándole la razón a la superintendencia en haber tomado la decisión de una manera adecuada, argumentada y completa en su trámite administrativo. Asimismo, lo hizo el Tribunal Administrativo de Bogotá y asimismo lo hizo la Corte Suprema de Justicia.
Desde esta visión es la Corte Constitucional que tiene en cuenta otros criterios, otra visión, pero realmente no podemos determinar cuál es esa visión o bajo qué argumento toma la decisión la Corte Constitucional hasta no tener el fallo completo. Ya volvemos con el ex superintendente Luis Carlos Leal. Edwin, en el proceso de verificación ustedes de las cifras, ¿qué encontraron sobre lo de las EPS intervenidas y lo que dijo el presidente de los 707.000 millones recuperados? Sí, nosotros hicimos en el periódico un chequeo de algunas de las afirmaciones que realizó el presidente durante el Consejo de Ministros y durante la locución presidencial. Y de hecho, esa fue una de las que a mí más me llamaba la atención, porque el presidente decía que si sumaba todas las EPS intervenidas, que son 9, han disminuido en 707.000 millones de pesos la deuda de todas estas entidades. Lo que pasa es que en el informe que presentó el presidente, que era una diapositiva donde se podían ver las deudas, los aumentos y las disminuciones de las deudas, no estaban, sin explicación alguna, la deuda de 3 EPS. La EPS Cosalud, que está intervenida, la EPS Sabia Salud, que también está intervenida, y la EPS Capresoca. Esas 3 no aparecían. Y si nos vamos al informe de la Contraloría a revisar cuántas son las deudas de estas 3 EPS, vemos que Cosalud tiene deudas por 2,5 billones, Sabia Salud por 1,2 billones y Capresoca por 300.000 millones. Esos son 4 billones de pesos en deudas que no están dentro del informe que presentó el presidente. O sea, hoy no sabemos, porque no podemos comparar, porque no tenemos, no lo teníamos dentro de la tabla que presentó el presidente, si realmente son menos 700.000 millones o son más, porque habría que sumarles cuál fue el cambio de deudas en Cosalud, Sabia Salud y Capresoca que no estaban en el informe que presentó el presidente. Eso pone también un poco en perspectiva todo este tema de la intervención. De hecho, el presidente hizo una aseveración que puede salirle muy cara acerca de que Keralty es una empresa criminal. Más o menos así es la frase. Y ya Keralty reaccionó, ¿no? Pero ahí la frase me parece mucho peor, porque el presidente no dice que Keralty es una empresa criminal. Dice que Joseba Grajales, que es el dueño de Keralty, es un criminal en Colombia y que va a hacer lo posible por sacarlo del país. El presidente dice que incluso si debe acudir al rey de España para poder sacar a Keralty de Colombia, lo hará. Recordemos que el grupo Keralty es un grupo español y esa acusación no tiene sustento judicial. Nosotros buscamos si efectivamente contra el presidente de Keralty, José Grajales, había algún tipo de proceso o algún tipo de fallo en su contra en Colombia, y no es así. O sea, no se le puede decir criminal a alguien que no ha sido condenado como criminal. Se está mintiendo y además se está afectando la honra de esa persona. Ante eso, Grajales este miércoles envió una carta a sus colaboradores y a la opinión pública diciendo que van a denunciar ante juzgados nacionales e internacionales no solo al presidente, sino también a los miembros de su equipo de gobierno que han colaborado en la difusión de estas mentiras, así la califica el doctor Grajales, y a cualquier persona o entidad, sea pública o privada, que intente dañar la imagen del grupo, sus instituciones o de las personas que hacen parte de todas estas empresas. Entonces, Keralty, que ya llevaba varios procesos, que ya había entablado varias demandas y varias denuncias en contra de ciertos líderes del gobierno, como por ejemplo el ex superintendente Luis Carlos Leal, a quien le impuso una denuncia en la fiscalía, y contra otros funcionarios de gobierno, ahora también va a arremeter contra el presidente Gustavo Petro y contra, imaginamos nosotros, algunos líderes del sector salud, como el hoy ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, y el hoy superintendente Giovanni Rubiano, quienes hoy están, digamos, siguiendo la línea del presidente y haciendo exactamente lo que el presidente está pidiendo en términos de salud, y que, digamos, no responde, de acuerdo con Keralty, a acciones dentro de la ley, y además empeora la situación el presidente al decir que el presidente del grupo Keralty es un criminal. Luis Carlos Leal, ex superintendente. Digamos, como lo ven desde ciertos sectores, es como si ustedes estuvieran contra los privados, ¿no? O sea, la EPS que está funcionando allá y ustedes que dicen, o el gobierno en ese punto decía, bueno, no está funcionando la EPS privada. Y los privados están respondiendo, porque al final de cuentas, a las afirmaciones que hizo el presidente este martes,
pues Keralty respondió y respondió con fuerza. E incluso lo ha señalado usted de emprenderla también legalmente contra usted. ¿Usted qué tiene que decir al respecto? Yo no creo que sea una guerra en contra de los privados y eso es un discurso que es completamente falso. Este sistema de salud es impensable en nuestro país sin la ayuda y sin la colaboración de los privados, que además son los que más representan la participación en la prestación de servicios de salud. Más del 90% de los servicios de prestación de servicios de salud, que son los que directamente atienden las necesidades de salud de las personas, son privados. Y para ellos precisamente va a haber un gran beneficio en la reforma de la salud al transparentar los recursos, al hacer un giro directo, al garantizar una equidad y una transparencia, una justicia en esa distribución de los recursos y que no siga habiendo un acaparamiento, un direccionamiento que ponga en la mitad de esa transacción y de ese negocio la vida y la salud de las personas. Además que pues no todas las EPS son de carácter privado, hay de carácter mixto y hay una todavía de carácter público. Entonces tampoco es un ataque al privado. Ahora, también hay que ser conscientes. Si tú coges recursos públicos de un país, porque son públicos los recursos de la salud, se los entregas y los privatizas, los vuelves una bolsa para que los administre una entidad que puede generar cualquier tipo de manejos en contratos privados que están protegidos a nivel constitucional y ese negocio o esa economía mueve cerca de 100 billones de pesos este año y quieres modificar esa forma, digamos, de distribución o de administración o de operación del recurso pensando en un derecho por encima de ese negocio que ha sido muy lucrativo para muchas empresas que hoy insisten en mantener ese modelo, aun cuando aluden estar quebradas, que es una parte contradictoria, pues tienes que cuestionar si realmente es una guerra contra el privado o es una necesidad de mantener un status quo y un negocio. Subir la UPC no es el camino. Nadie ha dicho eso, yo creo que en ningún momento nadie ha dicho eso. Nadie ha dicho que subir la UPC no es el camino. ¿La UPC qué es? La UPC es una fórmula matemática fruto del estudio de en qué se gastó la plata cada una de las EPS en el país. Mientras más honestas sean las EPS en la entrega de sus datos y de sus cifras, es decir, que muestran realmente cuánto se gastaron en la atención en salud de todas las personas y mientras más completa sea la información, es decir, que todas las EPS se entreguen la información, la fórmula va a ser mucho más acertada. Si la solución únicamente fuera el aumento de la UPC, en los últimos años, desde el año 2009, el año donde más se aumentó la UPC en comparación con la inflación fue el año 2023, que llegó a un 6.9%. Pero en periodos anteriores tuvimos aumentos de la UPC que no llegaron ni al 1%, al 0.7% del aumento de la UPC sobre la inflación. Claro, en ese momento también había crisis. Y claro, yo no digo que no sea necesario en el modelo actual un cálculo, digamos, matemático de la UPC. Claro que es necesario. Pero si los datos que tú usas para meter esa matriz o esa fórmula matemática son falsos, por ejemplo, que eso fue lo que encontró el Ministerio de Salud, hay procedimientos que solo se pueden hacer una vez en la vida. Yo siempre pongo este ejemplo. Extracción de ojo derecho. Uno solo tiene un ojo derecho, entonces no le pueden quitar a uno sino un ojo derecho en toda la vida. Y si cuando se pasaban las cuentas anuales a una persona con un mismo registro, con una misma cédula, le practicaban 3 o 4 veces la extracción de ojo derecho en un mismo año, pues hay cosas extrañas que claramente nos tienen que llamar la atención. Y no nos vayamos, digamos, a casos tan particulares que claramente inflan los datos y que no permiten un cálculo real. Vámonos a datos en materia de salud pública importantes, como es el cáncer de seno en distintos grupos de edad en las mujeres. El año 2023 fue completamente anormal, completamente anormal. Venían unos grupos poblacionales relativamente estables y uno evidencia que en el año 2023 se duplicaron las mujeres con cáncer de seno en distintos grupos poblacionales y luego en el 2024 vuelven y se reducen a lo que venía siendo esa normal. Entonces, si tú logras manipular los datos que vas a meter, bien sea inflando las frecuencias de uso del sistema o los costos de uso del sistema, pues claramente no va a haber posibilidades, además fiscales, de garantizar que ese recurso pueda ser aumentado. Lo que sí tiene que haber y lo que sí es necesario es un sinceramiento de los recursos y cómo se están gastando en el sistema de salud. Eso es lo que tiene que, digamos, primar, que esas mesas, fruto de esas órdenes de la Corte que se realizaron, pues
tengan y nos den finalmente los resultados de ese análisis, de si se está entregando la información completa, de si la información es veraz, verídica, tiene la suficiente transparencia y confianza para poder garantizar que ese cálculo de la UPC se pueda hacer. Porque también te puedo hacer la contrapregunta. ¿Qué tal cuando nos asinceremos la UPC sea menos? Entonces le bajamos. Hoy estamos a puertas de que continúe en los debates por la reforma a la salud. Usted sigue siendo cercano al gobierno, aunque casi le pasan cuenta de cobro por algunas de las cosas que dijo a lo último, pero de todos modos usted está ahí haciendo carrera por la presidencia. En este punto, ¿usted qué le dice a la gente que probablemente en algún punto dice, oiga, pues es que a mí me atendían en esta EPS y ahora la cosa es muy difícil, pero no sé a dónde va este tema de la reforma a la salud? ¿Usted sigue, digamos, firme al tema de la reforma a la salud? Claramente se necesita un enfoque completamente distinto de lo que es la salud. La salud avanza como un derecho. Es lamentable y es triste que la salud se siga viendo únicamente como una materia económica. Claro, el tema presupuestal, el tema financiero es importantísimo para sostener un sistema de salud. Nadie está diciendo que el sistema vaya a funcionar del aire, o sea, de manera, no sé, que se replique por generación espontánea. Nadie está diciendo eso. Claro que es importante. ¿Cuál es el tema? No estamos siendo eficientes con el manejo de los recursos de la salud. No estamos logrando ni alcanzando ninguna meta en materia de salud pública para poder garantizar que efectivamente con el gran presupuesto que estamos destinando, porque somos uno de los países, al menos en América del Sur, que destina un mayor porcentaje de sus recursos para el financiamiento del sistema de salud, como es Colombia, que destina más del cerca del 8% del Producto Interno Bruto, y no es posible que con esos recursos económicos no estemos logrando realmente un alcance. Mira que la nueva EPS fue una de las EPS que fueron intervenidas cuando yo estuve en la superintendencia, y para mí el hallazgo más grave, aunque el que más se habla es el de los 5.5 billones de pesos que estaban escondidos o que estaban ocultos en facturación, no fue el más grave para mí. Yo, como trabajador de la salud, como médico, tengo que decir que para mí lo más grave era que el 50% de las personas que tenían un diagnóstico de enfermedad renal crónica estadio terminal, es decir, quien ya tiene necesidad de diálisis o de trasplante renal, el diagnóstico se le hacía en urgencias. El 50% de las personas. Eso quiere decir que el sistema de salud las olvidó por completo. Jamás estuvo al lado de una persona, jamás le tomó la tensión arterial, nunca le hizo una glucometría para ver si efectivamente podía tener los dos diagnósticos más probables de causar la enfermedad renal crónica estadio terminal y haberle evitado el desgaste de lo que tienen que vivir muchas personas hoy dentro del sistema, porque muchas personas hoy en la Colombia rural, o ni siquiera en la Colombia rural, a veces en la misma Bogotá, se levantan a las 3 de la mañana para que una buseta los recoja, los lleve a un municipio o a una distancia de sus hogares, para que se hagan la diálisis, vuelven a las 5 o 6 de la tarde a sus hogares. Eso les pasa 3 veces por semana, que es lo que implica para muchas personas hoy hacerse esa diálisis. Esas personas eran probablemente las proveedoras de los recursos económicos de su hogar, y además de haber dañado su vida, su productividad, su relacionamiento familiar y social, sus condiciones económicas, pues claramente impactan negativamente en el sistema de salud. Entonces, sí es necesario una recuperación de la gobernanza de los recursos, sí es necesario una transformación de un sistema de salud que deje de ser meramente asistencial y pensado únicamente en la enfermedad. Claro, la cobije, sí, nadie está diciendo que no, pero que también tenga un enfoque que, además de ser mucho más económico para el sistema, como es la prevención y el mantenimiento de la salud, pues también sea muy pensado en el bienestar y en la salud de las personas, y que esto se ponga por encima de cualquier otro criterio económico. El criterio económico es importante siempre y cuando se esté alcanzando el objetivo. No estamos alcanzando el objetivo porque los recursos no se están aplicando de manera eficiente pensando en la salud de las personas. Y en ese sentido se necesita claramente una reforma de la salud. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quiere recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción. Envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-353-27 y haga parte de la comunidad de El Café de Hoy. Este episodio fue producido por Pedro Sánchez. Mi nombre es Carlos Solano. Podcast El Tiempo.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply.